¿Cómo están mis amigos, hermanos, ministros del Señor, pastores? Que Dios me los bendiga en una forma maravillosa. Hermanos que escuchan este mensaje, que Dios les bendiga en una forma maravillosísima. Hoy voy a hablar sobre 4 armas que el enemigo, el diablo, está usando para destruir la iglesia. Hermanos pastores, vivimos en una época difícil, una época peligrosa dentro de la iglesia de Cristo, no fuera de la iglesia, dentro de la iglesia de Cristo. Si bien es cierto que fuera de la iglesia del Señor existen muchos peligros, pero el Señor nos ha provisto el equipo necesario para vencer toda artimaña del enemigo. Sin embargo, yo estoy haciendo referencia a la otra forma de táctica que el diablo ha venido operando, no fuera de la iglesia, sino dentro de la iglesia, en una forma sofisticada en los últimos tiempos, de lo cual Pablo dice que son los tiempos peligrosos. La primera arma que el enemigo utilizó en el primer siglo fue el arma de la persecución. Esto trajo la espada a los hermanos que habían hecho su confesión genuina para Cristo. Esto trajo la guillotina, esto trajo la crucifixión, esto trajo que miles de hermanos ardieran con alquitrán como antorchas, testificando de que Jesucristo es el Señor y que ellos preferían morir sirviéndole a Cristo y siéndole fiel a Él. Los anfiteatros fueron llenos de hombres, de personas, de mujeres que fueron trituradas por las fieras. Pero quiero decirte algo, que esta arma le falló a Satanás, porque esto trajo un mayor crecimiento de la iglesia, esto trajo firmeza en la fe de los hermanos. El evangelio se difundió con más rapidez por las naciones. Tal fue así que cuando Constantino, el emperador, movido por una visión que había tenido de haber visto una cruz luminosa en el cielo que decía: en el nombre de esta cruz vencerás, preguntó a uno de sus subalternos qué era eso, y el subalterno le dijo: mi excelencia, ese es el símbolo que distingue a los que siguen al Nazareno. Y él preguntó: ¿y cuántos son los que siguen al Nazareno? Y él dijo: más de la mitad del imperio, dijo el subalterno, siguen al Nazareno. Y fue cuando Constantino dijo: bueno, entonces hay que adoptar esa fe como la fe del Estado, en el 325, cuando la iglesia se une al Estado. El arma de la persecución falló, no le dio resultado al enemigo. Pero quiero decirte algo, que el diablo ha cambiado de táctica. Ahora no es la persecución sangrienta. Él sabe que un enemigo dentro de la fortaleza es peor que 100 enemigos fuera de la fortaleza. Entonces, el enemigo ahora ataca no fuera de la iglesia, sino que ataca a la iglesia dentro para afuera. Y él está usando armas sofisticadas. Yo voy a hablar de 4 armas que el enemigo ha venido usando y que le han venido dando resultado. Aparentemente le han dado resultado. La primera arma mortífera que el enemigo ha venido utilizando es el chisme.
Usted preguntará, bueno, ¿y qué es el chisme? Bueno, eso es un arma que el diablo ha venido usando para destruir pastores, para destruir hermanos en las iglesias, para destruir iglesias. Yo como pastor, que fui hace 50 años, yo vi iglesias destruirse por un chisme. ¿Y qué es un chisme? Bueno, el chisme es un rumor que carece de veracidad, que se propaga a espaldas, no frente a frente de la persona, sino a espaldas de una persona con carácter denigrativo. ¿Me escucha? No con carácter edificativo, sino con carácter de denigrar a las espaldas a alguien. Ejemplo, la persona dice, pastor, le voy a contar en confianza. Claro que a mí no me crea, a mí no me consta. Ya dice, sí, ¿qué quiere tomar, hermana? ¿O qué quiere tomar, hermano? Y ahí comienza el chisme. Y hay pastores, no todos, hay hombres leales, hay hombres fieles, hay hombres que han sido llamados por Dios y no toleran el chisme de ningún hermano ni de ningún otro siervo de Dios, porque eso es pecado. El chisme es pecado, ¿me escuchó? La palabra de Dios, el gran Dios, plasmó en la ley, en los 5 libros de la Torá, en Levítico 19, verso 16, fue Dios quien lo dijo, no fui yo. Y Él dice, no andarás chismeando entre tu pueblo. Esto, hermanos amados, esto nos lleva a pensar con claridad de que el chisme no es saludable. El chisme no colabora en nada bueno. Y quiero decirte algo, yo he visto gente involucrada en chisme de hombres que dicen predicar la palabra de Dios, hablando y chismeando de otro siervo de Dios que no se debe hacer. Eso es deshonesto, es falta de amor. Si usted siente amor por esa persona y alguien le lleva un chisme contra un pastor, pregúntele, ¿usted puede probar eso delante de ese pastor, hermana o hermano? Y estoy seguro que le va a decir, no, yo no quiero meterme en problemas. Entonces no escuche chismes. Sea prudente, sea sabio. Y le hablo esto a los siervos y le hablo esto a los hermanos de la iglesia. No den cabida al chisme porque es un pecado. ¿Me escuchó? Es un pecado y la Biblia lo declara como pecado. Otro pecado que ha venido calando en la iglesia, que ha venido el enemigo trabajando en una forma astuta con esa arma, es el pecado de la murmuración. Es un pecado de la lengua. Por eso dice Santiago capítulo 3 del 1 al 12, léalo. La lengua, cuando no está dominada por el Espíritu de Dios y cuando una persona no ha nacido de nuevo y no ha sido transformada y no tiene a Cristo en su corazón, dice que la lengua es un infierno, inflamada del infierno. Es un arma mortífera que usa bien el diablo. ¿Qué es una murmuración? Escucha bien, ¿qué es una murmuración? Es una conversación maliciosa en voz baja, en forma de queja, en perjuicio de un ausente. Se le llama censura. Se le llama censura o crítica. Y el pecado de murmuración lo podemos ver claro en el libro de Números 12, 1 al 16, que el sumo sacerdote Aarón y María cayeron en eso. Nos dice que María quedó leprosa. Y por eso es que la Biblia habla de este pecado que no se debe practicar en la iglesia y fuera de la iglesia. Filipenses 2:14 dice, haced todo sin murmuraciones
y contiendas. Primera de Pedro 4:9, para aquellos hermanos o personas que hospedan. Si usted hospede, hágalo sin murmuración. Dice, hospedaos los unos a los otros sin murmuración. Y Santiago capítulo 4 del 11 al 12 dice, no murmuréis los unos a los otros. Leo la palabra de Dios porque esto es lo que Dios dice. No murmuréis los unos a los otros. Nadie debe murmurar de nadie porque es un pecado. Usted recuerda que el pueblo de Israel cayó en la murmuración y fueron exterminados en el desierto. Y quiero decirte que la murmuración es un pecado nefasto dentro de la iglesia y no se debe permitir. Otro pecado que el diablo, otra arma que el diablo utiliza, que es un pecado de la lengua y que la Biblia lo condena, es la calumnia. ¿Qué es una calumnia? Una calumnia es una acusación falsa hecha contra alguien con la intención de causarle daño o perjudicarle. Pastor, yo te pregunto, ¿te han calumniado? ¿Ha sufrido usted ese dardo del enemigo de ser calumniado? Sé que casi un gran porcentaje de siervos de Dios han sido calumniados injustamente. Y Jesús dijo en su palabra, en Lucas 3:14, no calumniéis, dijo Jesús, Él lo dijo. Los que calumnian, dice el Salmo 15, 1 al 3, dice que el que calumnia no habitará con el Señor. La persona que no calumnia morará con el Señor. Dios dice que el que propaga calumnia, así lo dice Proverbios 10:18, dice que es necio. Así lo dice la palabra de Dios. Y se aconseja que las mujeres se cuiden de este pecado, dice el Señor en Primera de Timoteo 3:11. El aumento de este pecado, de la calumnia, es una señal de los últimos tiempos peligrosos en que hoy vivimos. Segunda de Timoteo 3:3. Los calumniadores. La calumnia va a aumentarse. Y dice que en los últimos tiempos los hombres tendrán la calumnia como el pan de todos los días. Cuidémonos, pastores, de no calumniar a nadie, seamos prudentes. Gloria al Señor, dediquémonos a predicar a Jesucristo, dediquémonos a restaurar la vida de aquellos consiervos que tal vez han fallado. Ayudémoslo a que ellos sigan adelante. No los enterremos, no los pisoteemos, no los calumniemos, ayudémosles en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. El otro pecado es el pecado de juzgar. Es un arma mortal que el diablo está usando. ¿Y qué es juzgar? Bueno, juzgar es emitir un juicio sobre una persona, fallar sobre esa persona, pronunciarse en contra de esa persona. Jesús, nuestro amado Salvador, el Señor Todopoderoso, prohibió esa práctica de juzgar a los demás. Léase Mateo 7, 1 al 5. El que juzga, yo creo con todo mi corazón que está proyectando un problema que él vive, que Jesús le llama la paja. El árbol que está en tu ojo y que tienes que sacarte primero el tuyo para mirar el de tu hermano. El pecado de juzgar no es saludable en la iglesia, ni en los hermanos de la iglesia, ni en los ministros, ni en los pastores. Una señora visitó a una amiga y esta señora le dijo a su amiga en su casa: señora,
¿usted no se dio cuenta que la señora vecina suya tiene la ropa sucia? Y ella dijo, no señora, son las ventanas suyas que están sucias, no es la ropa de su vecino. Y creo con todo mi corazón que eso no debe ser. Ejemplo de un niño que iba en el tren llorando y lloraba y lloraba y lloraba, y entonces alguien dijo ahí, este niño, si yo fuera su padre, le daría una paliza. Y alguien que iba ahí le dijo, Señor, ese niño es un buen niño. Lo que sucede es que su madre va muerta en el tren. Y así somos muy rápidos para juzgar, para determinar lo que no sabemos. El que juzga emite juicio sin saber si es cierto o no. Y quiero decirte, Dios prohíbe este pecado en su palabra. Léase 1 Corintios 4 al 5. Dios prohíbe esto de juzgar. Romanos 14:10. Dios prohíbe el juzgar. El juzgar le corresponde a Jesús, no a usted. Muchos hermanos tienen ya su tribunal puesto antes del tribunal de Cristo. Cuando la iglesia muchas veces se pronuncia en contra de un pecado de alguien, debe ser probado por 2 o 3 testigos. Y lo hace con el propósito de guardar su integridad y pureza, pero no tiene la facultad de condenar a nadie. No existe en la Biblia un texto en donde un concilio o iglesia alguien pueda condenar a una persona. Eso le toca a Dios. Ore al Señor, que el Señor nos libre de estas 4 armas que el enemigo ha venido utilizando: el chisme, la murmuración, las calumnias, el pecado de juzgar. Hermano pastor, cuídate mucho. Cuando tú oigas algo de tu consiervo, guarda silencio, ora por él y no permitas que alguien llegue a decirte algo denigrando a ese siervo. Porque en realidad, si tú te interesa la vida de ese siervo, ve donde él, visítalo con amor, ora con él, posa tu mano sobre él y puedes saber la verdad de lo que está sucediendo. Que Dios te bendiga, vamos a orar. Padre que estás en los cielos, soberano Dios, te pido que tu iglesia, Señor, sea guardada por el poder de tu Espíritu. Te pido que esas armas que el enemigo ha venido utilizando para destruir la iglesia sean destruidas, despedazadas por el poder del Señor. Señor, te pido que despiertes la vida de tus siervos y de los miembros de la iglesia y que podamos entender que esos son pecados y armas que el diablo utiliza para tratar de traer angustia, ansiedad, destrucción, dolor en la vida de los seres humanos. Que Dios te bendiga y te guarde. Amén y amén. Les habló el doctor Alberto Morales.